Bendiciones. El mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos no es una gran cuenta bancaria, ni propiedades inmobiliarias. Es conducirlo a conocer a Dios y de esta manera también amarle. Y si hay algo que contribuye grandemente a que ellos lo conozcan y le amen, es tener en nuestro hogar el altar familiar. He visto muchos hermanos pelear, litigar, y han ocurrido grandes tragedias en la familia por luchar por la herencia. Y si bien es cierto que los padres debemos dejar cierta estabilidad económica a nuestros hijos, lo primordial es dirigirlo a Dios para que la familia lo conozca, para mantenerse unida y esta unión sea eterna. Este es el segundo mensaje de la serie La familia que Dios quiere, y hemos titulado el mismo Levantemos o hagamos el altar familiar. Hagamos el altar familiar. Vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 6, del versículo 6 al 9, y dice así la palabra de Dios. Acompáñenme, hermanos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Santo y bendito Señor, gracias Padre por este tiempo. Padre, te pido Padre que cada hogar, Señor, que esté escuchando, cada miembro de la familia, pueda interesarse, Señor, en obedecerte a ti, Señor. Y establecer como tú pides que cada familia cristiana pueda tener ese encuentro, esa cita contigo, Señor, para escucharte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Nosotros seremos padres muy tristes o infelices, dependiendo de la clase de hijo que tengamos. Nuestra vejez, si llegamos a ella, será de gran alegría o grandes tormentos. La felicidad de los padres está muchas veces en nuestros hijos. Muchos dolores y enfermedades físicas que tenemos son producto de las preocupaciones que nos dan nuestros hijos. Debemos entender como padres que necesitamos a Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, para poder tener una familia unida donde reine la paz y el amor. Amados hermanos, hagamos el altar familiar. Levantemos esta cita con el Señor. Esta es la receta de Dios para la familia. Hay muchas personas que no llaman a este tiempo el altar familiar. No importa cómo lo llames. Puede ser el devocional familiar, puede ser la cita, puede ser el culto a Dios familiar. No importa cómo le llamen, pero debemos hacerlo, hermano. Hay que reconocer que la realización de nuestro culto familiar tiene enemigos. Se levantarán obstáculos. Por eso tenemos que estar en una constante oración a Dios. Debemos de prepararnos. Claro que sí. Y el primer enemigo que nosotros tenemos es Satanás. ¿Por qué? Bueno, él ha enfilado todo su armamento hacia la familia desde el inicio. Atacó a la primera familia, que fue Adán y Eva. Él sabe que donde hay una familia
donde hay unión con el Señor, donde hay una constante reunión con Dios, donde se levante esta cita, este altar familiar, Él tiene que huir. Él siembra obstáculos en la familia, y obstáculos cotidianos, hermanos. Debemos prepararnos, porque al momento de realizar el encuentro familiar vendrán obstáculos sencillos, como por ejemplo, no aparece la Biblia para algunos, o el zapato no aparece, o llegan visitas de manera inoportuna, o la llamada telefónica. Por lo tanto, nosotros tenemos que apartarnos de todo eso y entender este tiempo y tener claro que debemos, quién está detrás de estos obstáculos. Así, hermanos, estemos preparados, porque vamos a tener obstáculos. Él siembra rebeldía también en algunos miembros de la familia. Se encarga de eso, para que no haya armonía en el hogar, sea el esposo, sea un hijo, una hija, entra en rebeldía y los padres dicen, ¿a qué se debe? Pero eso es porque el enemigo comienza a presentar este tipo de situación para que la familia no levante, no realice el altar familiar. Él usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, para impedir que las personas, la familia, pueda unirse. Lo dice esto en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Coloca de esta manera, a través de esta base de los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, pues a través de esto lleva el adulterio, la fornicación, la pornografía al hogar, las amarguras, los pleitos, la discordia, los celos, la envidia. Por lo tanto, hermanos, necesitamos orar, colocar este tiempo en Dios. Debemos ser sabios, debemos ser prudentes. No debe ser un tiempo para litigar o fomentar pleito en la familia. Simplemente es un tiempo en que debemos honrar a Dios en todo momento. Por lo tanto, debemos orar y realizar este tiempo con las personas que estén dispuestas o que estén ahí. No, aunque hayan algunos que no quieran, porque habrá personas que por su trabajo o por una situación de rebeldía no quieran, pero eso no debe detenernos, porque lo que debemos es hacerlo, y de esta manera entra la presencia de Dios a la familia, parte de ella, y el que está fuera de ella, Dios lo va a traer. Dios lo va a traer, Dios se encarga de esto. Así que debemos estar preparados, hermanos y amigas, hermanas y hermanos, de levantar el altar familiar. Tenemos enemigos, aparte de Satanás y sus demonios. Claro, nosotros mismos a veces somos los enemigos del altar familiar, de la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Y cómo es? Bueno, no realizamos el altar familiar por pereza, aunque usted lo oiga, pero es así, por haraganería, por pereza de algunos cristianos, porque ni ellos mismos tienen el devocional particular que tiene que tener con el Señor diariamente. Esto es lo primero, hermano, tener el devocional personal con el Señor, este tiempo maravilloso en que nosotros podemos orar, podemos cantarle a Él y podemos estudiar, y estudiamos la palabra de manera individual. El altar familiar, este devocional particular con el Señor, lo trasladamos a nuestras familias, y entonces hacemos este devocional familiar, este otro aparte. De esta manera, aunque sea el mismo texto que hemos presentado al Señor, y ese mismo texto del día, podemos llevarlo también al altar familiar. Pero la pereza es parte de los obstáculos que nosotros mismos lo boicoteamos, vamos a decirlo así, no lo realizamos.
También no lo realizamos por nuestro mal testimonio. Hay padres o madres que no realizan el altar familiar por el testimonio que tienen, que han dado a sus hijos. Entonces les da vergüenza, no quieren dejar algunas cosas, porque los hijos se van a dar cuenta en el altar familiar de cómo está, aún más de cómo está el camino de su madre o de su padre. Por lo tanto, a veces no lo realizan por el mal testimonio en la familia, inclusive para algunos creyentes. Pero esto se convierte en una fortaleza, esta debilidad, porque obliga a que nosotros como padres pues crezcamos espiritualmente y podemos testificar y variar esa conducta que aleja a nuestros hijos de Dios. También por las excusas. Bueno, ¿cuál tipo de excusa? Muy a menudo que he escuchado de algunos hermanos que se excusan diciendo: pastor, es que yo no sé hacer un altar familiar, no sé cómo hacerlo. Hermano, hermana, no hay excusa. Es tan sencillo cuando se quiere tener la presencia de Dios en nuestra casa, que tomamos un texto, el mismo que usamos en nuestro devocional, lo leemos, un versículo o un capítulo de la Biblia, lo leemos y lo explicamos, explicamos lo que entendamos, o hacemos las preguntas a nuestros hijos: ¿qué tú entiendes por esto? Y en apenas 5 minutos tenemos un buen, vamos a decir, un buen tiempo de la palabra de Dios, 10 minutos, 5 minutos, donde nuestros hijos lo escuchan diariamente. Y luego una canción, levantamos un corito, lo enseñamos. Y entonces también le preguntamos: ¿por qué quiere que oremos a nuestros hijos? ¿Por qué quiere orar? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué tú agradeces al Señor? Sencillo, hermano. Ese es el devocional, esa es la cita con el Señor. Y el Señor ha prometido que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, Él estará ahí. Y Él está ahí. Y de esta manera usted crece espiritualmente. Pero eso no es una excusa. No es una excusa. Eso nos obliga a que tengamos que leer. Y hay hermanos muy haraganes y hermanas que no quieren leer la palabra. Y debemos sacar tiempo en nuestro devocional personal y también en nuestro devocional familiar. También un obstáculo es los quehaceres del trabajo. Que el trabajo, que llegué cansado, que nunca hay tiempo, que no puedo hoy. Y hay que comprender, hermanos, que habrá días que no vamos a realizar el altar familiar, pero que eso no sea la constante. Si nosotros logramos tener 5, 4 días o 3 días del altar familiar, por lo menos estamos avanzando. Lo correcto es, hermano y hermana, es que sea diario. Y habrá un día, puede ser que falte, pero el otro día vuelva con todos los ánimos a levantar el altar familiar. También sé que hay familiares que no quieren no quieren participar, sobre todo muchos hijos, algunos hijos ya que tienen cierta edad. Pero mientras estén sujetos en su casa, ustedes tienen con sabiduría que moverlos a que ellos puedan participar en este encuentro con el Señor. El tercer enemigo es el mundo. El mundo, a través de los diversos medios que tiene, sea hasta de un vecino que coloque música alta en ese tiempo, o los vehículos que pasan, todo esto lo utiliza el enemigo para tratar de desviarnos. Pero debemos estar preparados para estos obstáculos y poder nosotros, con la ayuda de Dios, pues realizar nuestro altar familiar y honrarlo. Dios se encargará de lo demás. La falta de planificación en la familia también es un obstáculo. Es un obstáculo porque nosotros debemos hacerlo en el tiempo más prudente para la familia. Y podemos inclusive mover el horario. ¿Entiendes? Puede ser en la mañana, a media mañana, en la tarde, en la noche, a la hora más prudente para todos. Y por un tiempo también que no sea largo. Yo le aconsejo siempre 10 minutos a media hora. Ya, si después el crecimiento de la familia en cuanto al estudio de la palabra y ustedes mismos, pues de momento pueden durar un día más de este tiempo, pero
lo prudente es así. No se dejen quitar este tiempo maravilloso de la familia, porque este tiempo que ustedes dedican a sus hijos son tiempos que ustedes lo van a disfrutar con sus hijos luego en el futuro. Bien, en el texto leído al principio de Deuteronomio vemos siete aspectos que toca este tema y que nos dice en su mandato el Señor que Él quiere que nosotros realicemos. Fíjense, dice, primero, la repetirás a tus hijos. La palabra de Dios, la ley, los estatutos, sus mandamientos. Es un mandato de Dios. Quien no hace el altar familiar está en pecado, está en desobediencia, hermano. Por eso Él dice, la repetirás a tus hijos. ¿Dónde la repites? En el hogar. De esos 7 puntos leídos, Dios pide que lo repitas sus mandatos en el hogar. Repetir, repetir, repetir. Es importante, hermano. En el aprendizaje, en la pedagogía, dicen que la repetición es parte importante porque cae en el subconsciente, en el inconsciente del ser humano y nunca vuelve vacía la palabra de Dios. Repite a tus hijos las enseñanzas. Dice el segundo punto, hablarás de ella estando en tu casa. ¿Dónde es? En la casa, nos manda de nuevo. Hablarás de ella andando por el camino, ya esté fuera, pero el camino puede ser en la vida también. Hablarás de ella al acostarte. ¿Dónde nos acostamos? En la casa. Hablarás de ella cuando te levantes. ¿Dónde te levantas? En la casa. La atarás a tu mano y en el frente. Y por último, que son 7, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué escribirás? La palabra de Dios. En el hogar. De esos 7 puntos, 5 son en el hogar. El interés de Dios es que nosotros comprendamos nuestra responsabilidad como padre, como madre, de instruir a nuestras familias. Esto me trae gratos recuerdos y grande enseñanza que me dio mi esposa. Porque en nuestro hogar, en las puertas, ella tenía mensajes, había comprado inclusive algunos textos bíblicos hermosos y los colocaba en el baño, en la cocina, en la puerta de la casa. Y esos textos me obligaban, o no me obligaban, me animaban cuando lo leía. Esos textos de esperanza que el Señor nos decía. No importa por el tiempo que estés pasando, yo estoy contigo. Nunca te dejaré. Palabras así de ánimo. De esta manera nosotros debemos hacer en nuestro hogar. Tener imágenes, tener escrituras, imágenes no, escrituras de estos textos maravillosos. Jonathan Howard, el prominente teólogo americano, dijo esta frase. Bueno, eso fue en el siglo XVIII. En su último sermón dijo esto: cada familia cristiana debería ser como una pequeña iglesia consagrada a Cristo, influenciada y gobernada por sus leyes, por las leyes de Dios. ¿Por qué debemos hacer devocionales familiares? ¿Por qué debemos levantar el altar familiar? Mencionaremos algunos aspectos. Primero, debemos hacer el altar familiar porque es un mandato bíblico. Dios lo ordenó. Está explícito en Deuteronomio capítulo 6, el texto leído, y es afirmado por otros textos de pasajes de las Escrituras. Y pueden anotarlo para luego ustedes verlo. Como es el Salmo capítulo 78, de versículo 1 al 7. Vamos a leerlo porque es bastante interesante lo que dice el Salmo 78, del versículo 1 al 7. Y dice así: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, o sea, no lo ocultarán, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia
y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y se olviden de las obras, y no se olviden de las obras de Dios, y no se olviden de las obras de Dios. Dice así el texto leído. Es un mandato. En Proverbios 22:6, un texto muy conocido por la mayoría de nosotros, dice: instruye al niño en sus caminos y luego cuando sea grande no se apartará de él. Dice Proverbios 22:6, instruirlo. Efesios 6:4 también dice: vosotros padres no provoquéis a nuestros hijos. Debemos que ser sabios en la disciplina y debemos disciplinarlo, como dice el texto, en el Señor. Es decir, orar, leer la Escritura, adorar en familia, son actos de obediencia a Dios. Segundo, debemos hacer devocionales familiares porque esto nos ayuda a cultivar nuestro amor por Dios. Mientras más nosotros conocemos a Dios, más lo amamos. Y no solamente lo vamos a amar nosotros, sino también nuestros hijos. Qué hermoso es tener una familia donde nos reunamos para adorar al Señor. Es un tiempo maravilloso que dejará marcado a sus hijos por toda su vida. Y entramos también en la bendición del hogar. Crecemos espiritualmente, todos, y conocemos más a Dios. Tercero, debemos hacer el altar familiar porque el hogar es el primer lugar donde nuestros hijos aprenden las Escrituras, aprenden a adorar al Señor, levantan un muro de contención a todas aquellas cosas que el mundo nos bombardea, porque la palabra limpia el corazón y la vida, la conciencia de nosotros. Sabemos que la iglesia tiene una responsabilidad importante, pero la iglesia, nuestros hijos van los domingos y apenas quizás el estudio dura de 40 minutos a una hora o 1 hora y media como mucho, pero ellos tienen toda la semana 6 horas en colegios, en las escuelas, no sé qué tanto tiempo en el celular, en la televisión. Por eso Dios desde el primer momento instruye a los padres, instruye a Israel a que levante el altar familiar en su hogar. Porque ahí es que verdaderamente nuestros hijos reciben, crecen, echan raíces. Y la iglesia, por más que pueda, no es la primera responsable, sino son los padres de la instrucción de los hijos. No es la escuela, no son los colegios. Ellos allá reciben la educación docente, si se quiere, les muestran algunas cosas, pero educacionales en la casa que se aprende, que se instruye. Tenemos la sociedad que tenemos porque tenemos familias así, violentas. Lamentablemente hemos descuidado el altar familiar. Debemos levantarlo porque Dios bendice a través de ella. Pueden llegar a salvarse muchos miembros de ella. Por último, hermano y hermana, le ruego, hermanos, que obedezcamos a Dios. Levantemos el altar familiar y nosotros vamos a ver la bendición de la presencia de Dios en nuestra familia. Dios lo bendiga. Oremos. Santo y bendito Señor, gracias Padre por este tiempo. Padre, instruye, Señor, da sabiduría a cada uno de nosotros, instruye a nuestros hijos o ayúdanos a instruirlos de la manera correcta. Gracias, Padre, por este tiempo. A ti la honra y la gloria por los siglos, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.